Ojo, pues porque el Atlético Bucaramanga no pudo contra el peor equipo del grupo y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América 2025. Quizá el problema fue más nuestro que del equipo en sí. Quizá nosotros soñamos más allá de lo que le daba la calidad futbolística real. Y quizá, pero es que tenía al frente a Colo Colo, no había público, pero es que Colo Colo tuvo la ventaja de que no contó con Arturo Vidal. Bueno, porque eso a estas alturas ya se convirtió en una ventaja. Pero vuelvo. En este cotejo se esperaba más del Atlético Bucaramanga porque había hecho un buen cierre de campeonato a pesar de que no clasificó a los 8. Había ganado ese partido, entonces yo decía como viene envalentonado el Bucaramanga, viene con la confianza, pero le vi un fútbol triste, errático, no fue profundo. E incluso termina perdiendo por una completa idiotez en la defensa. Sí, estaba igualado. Sí, estaba reñido. Colo Colo había llegado con esa pelota que increíblemente no ingresó porque se fue ahí por toda la línea. Un error del portero Aldair Quintana porque, hermano, es tu palo, ¿cómo va a ser posible? O sea, no entró de milagro. No había entrado esa pelota de milagro. Y mientras tú te mantengas 0-0, en cualquier team llegas y lo ganas. Así no estés haciendo un gran partido, pero llegas y lo ganas. Pero el Bucaramanga no entendió eso. O no el Bucaramanga en su conjunto, sino Romaña. ¿Qué quiso hacer Romaña? O sea, el otro día en el partido del América, entonces llegó Soto, le entró la ansiedad, sacó como quiso y llegó y regaló un gol. Y aquí Don Romaña, ¿qué se creyó? Beckenbauer, Rudiger, ¿qué se creyó? Llegó y se quiso sacar al de Colo Colo y se terminó autoeliminando él solo y le dejó la pelota a Correa. Y pues Correa llegó y pateó y pin, correazo para el Atlético Bucaramanga, 1-0. Y desde ese 1-0 Bucaramanga fue triste, lúgubre y sombrío en sus ataques. De vez en cuando intentaba algo, de vez en cuando se aproximaba, pero no, le costó muchísimo a los búcaros. Incluso Colo Colo pudo haber sido arriba, se fue arriba. Otra cosa es que le anularon el segundo gol, pero pudo haber sacado una ventaja más larga. Yo quiero volver a lo de Aldair Gutiérrez. Yo no lo voy a defender nunca, porque es que en cada cotejo cometió un error. Si no era que no marcaba, era una falta, era siempre una tontería. Un sujeto absolutamente nervioso en toda la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Por eso es que estos torneos tú debes jugarlos con futbolistas que sean un poco más capacitados. No solo en cuanto a su técnica, sino en cuanto a su mente. Porque es que la amarilla que se hace sacar, la segunda amarilla, es una cosa inaudita. Contra la raya lo tenía. De buenas a primeras llega y lo cruza para hacerse sacarle otra amarilla, dejar al equipo con uno menos y complicarlo aún más. No fluía el Bucaramanga. Y llega este tipo y se hace echar. Ah, es que es inaudito, inaudito. Hay varios futbolistas colombianos que no comprenden directamente el contexto, ni lo que se está jugando, ni que hay plata de por medio. Hay unos futbolistas que como que dicen, ah bueno, este es un partido como cualquiera. No, no, Aldair Gutiérrez, no era un partido como cualquiera, no era estar jugando una fecha 8 contra el Envigado, no, era la gran, enorme, inmensa posibilidad que tenía el Atlético Bucaramanga de hacer historia, de llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, pero no, no, seguirá haciendo historia, espero, en la Copa Sudamericana, pero en la Copa Libertadores ya no se pudo, y por el nivel que le viene este partido, bueno, sí, que se vaya para la Sudamericana el Bucaramanga porque si no se va a reforzar, si con esto iba a afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores, pues hasta mejor que si hubiera ido a la Sudamericana. Recemos por aquí los niveles que fueron muy bajos del lado del Atlético Bucaramanga. En cambio del lado de Colo Colo, me gustó el partido de Isla, también el de Aquino y el de Cepeda. Cepeda es un jovencito chileno, bueno, no es tan joven porque es que hoy en día, vean el caso de Estebao, 17, 18 años por ahí creo que tiene Estebao, el jugador del Palmeiras, entonces ya uno decir jovencito, toca cuidarse porque ya alguien de 22 años no es jovencito, sino que ya está un poco mayor, ¿sí? Entonces, jovencito, 17 años, pongámosle, pero este de todas maneras todavía es joven. Es como de lo poco bueno que ha sacado Chile en los últimos años. Me gustó el partido de Cepeda. Correa, se sabe que si él no hace goles casi nadie en Colo Colo. Entonces llegó y definió, le dejaron la pelota ahí. Pues ¿qué tenía que hacer Correa? Pues convertir. Cepeda, yo creo que no va a estar mucho tiempo en Colo Colo. Le veo mucha proyección a este futbolista que fue el que marcó el 2-0, pero se lo anularon a Colo Colo. Y en general el cacique respondió. Almirón dijo antes de que empezara el partido que iban a jugar por un tema de honor. Y en términos de honor, respondió el cacique. En cambio, el Atlético Bucaramanga se suponía que iba por la gloria, pero no le vi como un partido de tintes épicos. Le vi un partido ahí al Bucaramanga.
tres cuartos, se diría, ¿no? Romaña, ¿cómo regaló al equipo? No, Romaña, hermano. No, 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 no. O sea, Romaña creyendo de verdad que está por ahí en una fecha 8 de la Liga Colombiana que no ve nadie para las 12 el sábado. No, Romaña. Era un paso a octavos de final, era billete para la institución. Un paso a octavos de final significa millones, miles de dólares. Son millones de pesos que tienes en la cuenta, Romaña. No, Romaña. Inaudito como quiso salir. Quiso dárselas de crack, de Rudiger. Y salió como Romaña. ¿Qué le vamos a hacer, no? Luego, Aldair Quintana salvó al Bucaramanga en algunas, porque si no la cosa hubiese sido peor, pero también regaló el palo en esa que casi termina en gol de Colo Colo. Luego, del resto de los búcaros. Uy, este Kevin Londoño Asprilla jugó. Sambuesa, regular para abajo, le ha costado volver de la lesión. Pons, de lo poquito peligroso del Bucaramanga adelante y de las modificaciones, nadie cambió el curso de las cosas. Equipo irresoluto, adelante, en el mediocampo casi no marcaba nadie. Flores, que tanto se la pasó diciendo el innombrable que lo convocaron a la selección venezolana, yo creo que se mareó por eso. Y el Bucaramanga, digamos que hizo competencia en el partido hasta que iba 0-0. Cuando le metieron el 1-0, se cayó anímicamente y futbolísticamente se terminó de caer cuando le expulsaron al Aldair Gutiérrez. Entonces, el típico y viejo dicho, el niño que llora y la mamá que le pega. Y vean que Fortaleza perdió contra Racing. O sea, Racing le hizo el favor al Atlético Bucaramanga. Bucaramanga tenía que ganarle y no al Colo Colo que ganó la Copa Libertadores en el 91. No, no tenía que ganarle a ese Colo Colo. No, tenía que ganarle a este horrible Colo Colo del centenario, sancionado, que perdió 3 puntos en el escritorio contra Fortaleza porque no sabe ni organizar un partido de forma decente. Contra este Colo Colo tenía el Bucaramanga que ganar. No había ni público y no pudo el Atlético Bucaramanga, pero sí, con este nivel, a fin de cuentas, pues que se fuera a la Sudamericana. Pero en la Sudamericana tampoco es que le haya ido muy bien. Porque le tocó contra tremenda mami, oiga, le tocó contra el Atlético Mineiro. Pues madre, contra el Atlético Mineiro. Si no era el Atlético Mineiro, era Cienciano del Cusco. Cienciano que hizo una campañota en la Copa Sudamericana. Impresionante lo del equipo cusqueño, ¿eh? Muy bien lo de Cienciano. El Papa de América, el Papa de Perú, único campeón de torneo internacional en el Perú. Entonces, siempre honores a Cienciano del Cusco. Pero vean, Atlético Bucaramanga le tocó contra el Mineiro. Y es verdad que este año los brasileños están como ahí menospreciando la Copa Sudamericana. Entonces, de pronto eso podría jugar a favor del Bucaramanga, que como el Atlético Mineiro, esta vaina como que le estorba. Ellos quieren es jugar la Copa do Brasil o jugar el Brasileirao en su defecto. Entonces, en una de esas el Atlético Bucaramanga se ilumina. Eso sí, se refuerza un poquito porque hay que reforzar un poquito el equipo. Entonces, en una de esas se ilumina y saca al Atlético Mineiro. Pero la cosa pinta jodida. La cosa pinta complicada. Sobre todo jugando así. Nómina corta, similar a lo 11 Caldas. Pero una cosa es jugar contra bola. Y otra cosa es jugar contra el Atlético Mineiro. Así no quiera presentarse. Así le dé pereza jugar la Copa Sudamericana. Y hay que competir contra estos brasileños, ¿eh? Aunque, vuelvo y digo, a favor del Atlético Bucaramanga que está, que el único brasileño que se ha tomado en serio la Copa Sudamericana es el Gremio. Entonces no le tocó contra Gremio. Pobre Alianza Lima sí le tocó contra Gremio. Pero Vasco da Gama, ahí muy regular. Y el Atlético Mineiro, hombre, empató su último partido de la fase de grupos contra Cienciano. Que Cienciano no es un mal equipo, ha hecho una buena campaña. Pero entonces eso le da como esperanza al Atlético Bucaramanga. Esos dos factores, que Cienciano pudo y que los brasileños están menospreciando la Copa Sudamericana. Entonces, en una de esas se podría animar el Atlético Bucaramanga. ¿Quién más feliz que yo si el Atlético Bucaramanga llegue y clasifica a los octavos de final? Pero tiene que mejorar bastante, porque no pudo contra el peor del grupo, que ni siquiera tenía público, y al final terminó cayendo a la Copa Sudamericana cuando tuvo una gran oportunidad de hacer historia y de llevarse un poco nonón de plata, porque cualquiera me dirá, pero eso llegaba a los octavos de final de la Copa Libertadores y ya, ahí lo limpiaban. Sí, pero ¿y el billete? ¿Y el billete que dan por avanzar a octavos de final? Entonces, ¿qué? Ay, papá, eso es un billete que le entra a la institución. Y eso nunca le sobra a un club como el Atlético Bucaramanga. ¿Que creen que todos los días le entra de 1 millón, de 2 millones de dólares? No, hombre.
Es una lástima lo que dejó ir el Atlético Bucaramanga. Tiene otra oportunidad, otra vida en la Copa Sudamericana. Ojalá la aproveche contra un rival que ha estado menospreciando este torneo. Entonces, que aproveche más el Atlético Bucaramanga. Terminó esta campaña en Copa Libertadores. Se puede decir que una campaña decente, porque el Atlético Bucaramanga no se esperaba nada, pero no se esperaba nada en la medida en la que lo estaba dirigiendo Florentín. Y como le estaba dirigiendo Florentín, pues ahí uno decía, no, este va a quedar último. Pero cuando se fue Florentín, alcanzó a ilusionar, llegó y se pone a pensar en aquel partido en donde empató de local contra Colo Colo, un partido que ya estaba ganado. En el resto sí, uno para qué va a protestarlo, de pronto contra Fortaleza de local, cuando se lo comió Kevin Londoño Asprilla en el último minuto, esa pelota que fue ahí, la tiró a las nubes, y luego todos los medios lo defendieron porque pobrecito Kevin Londoño Asprilla, ¿sí? Es el muñeco de It. Entonces el Atlético Bucaramanga tuvo grandes oportunidades para haber avanzado a los octavos de final. El tema era de plata, el tema era de prestigio, no lo consiguió y ahora de seguir vivo o tratar de seguir vivo en la Copa Sudamericana. Es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de la campaña del Atlético Bucaramanga? Todos quedamos claros en que hizo muchísimo más que Millonarios. Entonces, guadañazos no le podemos dar al Atlético Bucaramanga. No, o sea, hay que decir que cometió algunos errores, como ese de dejarse de sacar el triunfo del Colo Colo de local, de no ganar la Fortaleza cuando tuvo la oportunidad, todo eso. O sea, uno puede marcar algunos errores, hoy contra Colo Colo, torpeza al defensa, de lateral hacerse expulsar. Uno puede marcar esos grandes errores del Bucaramanga, pero eso sí, como Millonarios el año pasado, difícil, ¿eh? Igualar eso difícil. Entonces el Atlético Bucaramanga hizo más que Millonarios. Que se vaya tranquilo. Que se vaya tranquilo el Atlético Bucaramanga, que más que Millonarios hizo sobrado. Momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo, se suscriban, le den like. Como siempre, yo soy Brandon Cavani. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Pero, ojo, de verdad, el like. O sea, estoy metiéndole videos, no solo aquí en palabra de gol, que sorteo, que esto, que lo otro. Un like es gratis. Hombre, es gratis. Bueno, nos vemos. Ahora sí, hasta la próxima. Chao.